Muy buenas tardes, hermanos estelares. Un gran saludo. Bienvenidos a este su canal, Grupo Nirma Titans. También quiero mandar un gran saludo al canal Snake 2. Pues para hablar en esta ocasión del episodio número 2 del Urma Divers, de este capítulo llamado Los misterios de los astronautas Columbia. Y es que es importante hablar de todos esos misterios que dejan de serlos y se develan para ser verdades testificadas históricas como un legado para la humanidad. Y es que la élite siempre nos ha ocultado sus proyectos espaciales con la tapadera de la NASA, diciéndonos que ellos viajan a la Luna y a Marte en sus cohetitos, cuando realmente ellos viajan, van y vienen a través de portales, de Stargates y de agujeros de gusano a todos esos planetas de este sistema solar y otros tantos. Entonces ellos con gran facilidad van a la Luna, van a Marte, van a Alpha Centauri, van a Saturno. Pero esto nos lo ocultan porque no quieren que nosotros seamos una raza interestelar, y la Federación nos está esperando a que nosotros como raza adquiramos esos conocimientos y podamos estar en esas grandes juntas que tienen los consejos allí en la Federación y también en la Confederación. Es por eso que estamos hablando y develando todos estos enigmas para que sean una historia totalmente comprobada y dejen de ser estos tabúes y estos acertijos que la humanidad está resolviendo al día de hoy. Nosotros, como semillas estelares encarnadas en este mundo, tenemos que empezar a despertar, pero estamos al día de hoy armando las piezas del rompecabezas porque nuestra memoria celular está en todas estas batallas y todas estas guerras que peleamos en todos los tiempos y dimensiones. Es por eso que un servidor, el mayor Tigre Blanco, como medium psicográfico, que ha recibido los mensajes de los hermanos Urma desde los 17 años y que los empecé a redactar, empiezo el día de hoy a bajar todas esas piezas de la nube y unirlas, esos eslabones, en una sola línea que nos conduzca a esclarecer todas estas verdades y nos conduzca a la línea temporal del triunfo. Es por eso que el medium psicográfico es aquel que recibe la canalización y la escribe y la tiene ahí testificada, la tiene ahí como un gran aporte para utilizarlo. Y revisando los archivos que tengo de aquel entonces en esta carpeta plateada, veo que hay una canalización del año 2003 y yo no sabía por qué en el año 2003 recibí tal informe y tal carpeta, pero al día de hoy todo empieza a cuadrar para que se vaya divulgando. Y es que ese año 2003 fue el año de la tragedia del transbordador Columbia, donde la versión oficial nos dice que murieron 7 astronautas, pero que ya, por ejemplo, Cisco Wheeler lo menciona en su libro de MK Ultras, cómo la élite y los iluminoides hacen sacrificio. Les gusta ese tipo de exhibicionismos, ese tipo de shows, de teatros, de circos, como lo hicieron con las Torres Gemelas, como lo hicieron con las muertas de Ciudad Juárez. Todos esos sacrificios de humanos. Y ahora, por ejemplo, que las naves se ciernen sobre el territorio de Ucrania, se ciernen porque ahí está el buffet donde ellos van a recoger las energías de sufrimiento, de guerra, de destrucción, de pánico, de apocalipsis. Es por eso que las naves aparecen en ese territorio, porque ahí está su alimento. Entonces, al día de hoy, cuando yo entro a revisar esa carpeta plateada que tengo almacenada y empiezo a recordar a través de esa neblina, empiezo a ver y atar cabos. Y ya les mencionaba en otro capítulo del gran libro Urma del Casa Capricornio, esos proyectos que la élite no nos habla, no nos quiere decir,
y que ellos tienen granjas espaciales en la atmósfera y que tienen otros tipos de proyectos a nivel espacial y que solamente algunos divulgadores como Corey Goode, como Randy Kramer, como Anton Parks empiezan a esclarecer la Solar Warden y otras asociaciones que forman parte del proyecto secreto espacial, pero que las élites no quieren dar a conocer. Por eso nosotros estamos haciendo esta labor como semillas estelares de recordar nuevamente todas esas misiones que hemos tenido, porque como les he dicho, el tiempo no existe. Es un presente continuo en donde pasado, presente y futuro se unen en un solo tiempo. Ya les mencionaba yo en alguna ocasión anterior, en ese recuerdo de las guerras de Liria y Orión, cuando fui enviado con mi flota a combatir a los draconianos en esa constelación y de regreso para rescatar a los sobrevivientes del Abjon, del primer Abjon, y que fue derribado. Ahí quedó un engrama que hay que recordar nuevamente, porque está bloqueado. Pero es la única manera de unir los fractales en una sola energía para poder llevar a cabo la misión. Igual esta misión que empecé a recordar y que empecé a tener clara y nítida cuando fui enviado como francotirador a las tierras de Alaska, por donde estaba entrando una gran legión de fuerzas regresivas, sobre todo llamadas por los grises, por los insectoides y por los altos blancos, y también por los arios. Fuimos enviados ahí, a Alaska, a rescatar a las personas que estaban esclavizadas en búnkers, así como lo relatábamos de las razas de Chitauri en África, o de las personas que tenían enclaustradas a lo largo y ancho de la frontera de México y Estados Unidos en esos búnkers, y como en otras áreas, como en los sótanos de Nueva York, o en los búnkers de Londres, del Nido de Londres. Todas estas limpiezas y todas estas misiones que se van llevando son en un único tiempo y dimensión y se van activando en nuestra memoria celular. Es por eso necesario recordar, porque todas estas piezas se van uniendo y todos esos sacrificios, como los de los transbordadores, desde el Challenger hasta el de la Columbia, se van esclareciendo, y la versión que nos dicen de que murieron 7 astronautas empieza a verse claro en esa canalización que me dieron los URMA, porque me dicen que de esos 7 astronautas fueron rescatados 2, una mujer y un hombre. La mujer de origen hindú, conocida aquí a nivel terrestre como Kalpana, y el hombre, un astronauta conocido como Ramón, el israelí. Entonces, la Federación los alcanzó a rescatar del ataque que sufrieron. Y yo cuando veo ese video que me mandaron de esas naves luminosas como tipo orbes que orbitaban en lo que estaba haciendo su viaje el transbordador de días y que después terminó en tragedia, empiezo a unir todos los puntos claves, todos esos códigos, todas esas llaves, los empiezo a bajar de la nube de mis recuerdos y empiezo a unir esa línea temporal a través de la neblina que se va esclareciendo, y entonces empiezo a ver claramente la historia, como fue, porque estas naves que aparecen en el video son exactamente las que yo vi siguiendo a esas 7 naves de rescate en Alaska, cuando fui enviado como francotirador a cuidar las 7 naves de rescate que estaban sacando la tecnología que tenían ahí oculta a los regresivos y a los seres humanos que tenían esclavizados. Y empiezo a ver nuevamente ese cielo nubado, cómo comenzó a inquietarse en una tarde fría, y cómo los fulgores de los rayos del sol podían verse a lo lejos, en el horizonte. Esa pequeña brisa comenzó a caer sobre mi rostro impasible, y yo meditaba acerca de los mundos convulsionados, de los diferentes mundos en todas las galaxias. Mis gafas de alta tecnología contenían mi mirada acuosa y penetrante. Mis labios estaban ligeramente húmedos y mi mente permanecía al acecho, como el águila que está lista a planear. Desde lo alto de esa montaña nevada y protegido con mi armadura, podía observar con mis binoculares de alta tecnología todo el panorama. Estaba ahí desde hace algunas horas y había llegado en mi nave de exploración y la había dejado a unos cuantos metros de donde ahora estaba.
meditando y listo con mi arma de alta tecnología digital y de mirada telescópica. Este tipo de misiones no me gustaban, pero tendría que disparar si era necesario. Esperaba en cualquier momento ver aparecer por occidente esa caravana de esas naves brillantes de rescate, que su destino a la vez serían siete planetas en diferentes puntos de aquí de la Vía Láctea, lugares que ni yo mismo conocía. Y ahora, en este sitio donde estaba, era un paso obligado, pero en este tipo de misiones y en este tipo de trabajos siempre hay el riesgo de un sabotaje, como lo hemos sufrido a lo largo de esta misión aquí en la Tierra por fuerzas reptilianas, y hemos cerrado escotillas y hemos hecho protocolos de excelente revisión, y yo tenía una gran visión a la vez en esa gran roca y me sentía protegido, a pesar de que el cielo se empezaba a agitar y la brisa se convertía en lluvia, y me sentía protegido en esa roca donde yo estaba resguardado, en esa tipo meseta. Y fue entonces cuando vi a través de la mirilla, a través de la pantalla que tenía en mis aditamentos, cómo aparecieron esas 7 naves que transportaban altas tecnologías rescatadas de las razas regresivas. De otro comando había incursionado y ya había sacado a los prisioneros. Pero fue entonces cuando todo empezó a convulsionarse, cuando empezó a tronar el cielo, un gran tronido, y cuando empecé a ver como una grande legión, como de insectos, como de naves tipo insecto, empezaron a entrar por un portal a través del cielo, y eran legiones de naves insectoides. Y entonces empezó el fuego cruzado, el ataque. Y cuando veo ese video de las naves que aparecieron en la órbita del Columbia, empiezo a recordar esas naves de reconocimiento, de guardias que venían a su vez cuidando a las 7 naves de rescate. Y yo desde mi punto empecé a disparar a todas esas legiones de insectoides que brillaban como si fueran de metal. Eran naves pequeñas, pero eran miles y miles de naves tripuladas por un solo piloto. El tiempo comenzó a cambiar y entró la legión de los insectoides como un relámpago en el cielo. Retumbó en eco hasta el último rincón de ese lugar, y el tronido como un rugido que aceleró cada latido de mi corazón. La brisa ya se hizo totalmente lluvia, y entonces empecé a disparar y a disparar, mientras oía telepáticamente los mensajes que me llegaban y los refuerzos que llegaban por parte de la Federación, y veía cómo las naves escolta que cuidaban a las 7 naves de rescate hacían su trabajo y peleaban a su vez contra otras naves regresivas de insectoides que llegaban, y parecía una plaga que no tenía fin. Yo en ese momento, igual que cuesta trabajo recordar, porque incluso la noche pasada, las personas a las 3:30 de la mañana que escucharon en mi habitación un sonido como un rugido, como un alarido de guerra, como un grito, y estaba yo nuevamente recordando esa batalla, y sobre todo por ese hierro quemante que sentía en mi hombro, por ese candente dolor que volví a recordar nuevamente, y que muchos de los guerreros Surma han sentido al usar su armadura y al estar en combate. Y yo sentí ese disparo y vi aparecer un ser de apariencia de un jinete negro que estaba ahí frente a mí con su armadura, pero que al verle a la cara alcanzaba a ver parte de su rostro, y era un rostro femenino. Era de alguna raza humanoide que había llegado y no lo había podido captar en mi mira telescópica, y estaba ahí, ¿sí? Pero inmediatamente accioné mi arma y pude derribarlo,
cuando fui y le quité el casco, me pude dar cuenta que era un ser de origen ario. Y bueno, mientras tanto, el ataque se recrudecía y se hacía más intenso a donde avanzaban allá abajo las 7 naves de rescate. El fuego era intenso y las legiones de insectoides continuaban llegando y brillaban como hilos metálicos, como si fuera una plaga de langostas, así veía, porque eran miles y miles de naves individuales y pequeñas. En ese momento escuché y vi un rostro grande, pálido, que inmediatamente supe que era algún ser del demiurgo, y que en ese sentido se escuchó un gran estruendo nuevamente, pero ahí se me nubla la vista porque fue un misil que cayó cerca de mí. Y es aquí donde la imagen se hace borrosa porque veo este ser de cara pálida en el que me dice que mi hora ha llegado y que yo a cambio le ofrezco una moneda de oro, que no es de valor para mí, pero para él sí. Y mientras sucede todo esto, la gran explosión del misil que fue enviado a donde yo estaba hizo un cráter y un gran hoyo donde yo caí, como en un abismo, como en un gran pozo. Y hasta ahí siento que no puedo salir hasta que veo llegar una nave metálica, negra, como negra y plateada. Y es ahí donde desciende una piloto, que me dice que me va a ayudar. Yo casi no puedo moverme y me subo a la nave, me subo a la pequeña nave y a su vez forma parte de una flota de muchas naves que van al rescate. Y me dice que todo va a estar bien. Es una mujer morena, de rostro afilado, de mirada tierna, de mirada cálida. Una mirada que me hace sentir confianza y me lleva hasta otra gran nave que forma parte de esa flota, que forma parte de un equipo de salvación. Y es ahí donde yo le pregunto que cómo se llama y ella me dice que es la comandante Dove, la que en la Tierra conocemos como Kalpana, la astronauta del Columbia. Me dice que se tiene que ir porque tiene que continuar con otra misión en otro lado. Parte de esta misma misión se va y yo me quedo en esa gran nave recuperándome con enfermeras que me asisten, enfermeras de Alpha Centauri. Y entonces me doy cuenta, después de algún tiempo, cuando empiezo a perderlo aturdido por el misil que cayó cerca de mí, de que me encuentro en una gran sala de recuperación, y cuando tengo noción y me empiezo a asomar dónde estoy, me dicen que estoy en la nave conocida en la Tierra como el Caballero Negro, y que las personas que me atienden son seres de Alpha Centauri y algunos pilotos son andromedanos. Entonces me doy cuenta de que estoy a bordo del Caballero Negro, pero que el Caballero Negro no es una sola nave, sino es una flotilla, y que donde yo me encuentro es la más grande, porque ahí está la sala de recuperación. Y es ahí donde me quedo pensando en dónde está o qué destino tiene la comandante Dove Kalpana, la hindú. Y es aquí estas piezas, queridos hermanos estelares, que son difíciles de narrar, de irme acordando, porque los engramas, los traumas tan fuertes de estos eventos empiezan a esclarecerse, y esa neblina
en flashbacks empieza a volver y a regresar. Mi avatar humano está muy cansado, pero poco a poco iré recordando más de esta misión llamada El misterio de los astronautas, Columbia. Pues hasta aquí le dejo, queridos hermanos estelares. Un gran saludo, los quiero, los amo mucho. Nos vemos hasta la próxima. Agradezco sus aportes en PayPal, que les dejo en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiré relatando los misterios de los astronautas, el Caballero Negro, la luz, la energía, la paz. Esté con ustedes, hermanos estelares. Gracias.